Me miré los calcetines para asegurarme de que las vueltas estuvieran bien emparejadas. Repasé mi uniforme en busca de algún roto provocado por la pelea con los ratas. Y finalmente me sacudí el trasero, ya que había estado sentado sobre el sucio pavimento. Hice un gesto hacia Bill y comencé a cruzar el estacionamiento. Había sido una noche estimulante que dejaba detrás de sí muchas cosas sobre las que meditar. Al pensar en ello casi me sentía tan alegre como lo indicaba mi sonrisa, pero Jason iba a enfadarse mucho con lo de la cadena. Aquella noche, después de terminar el turno, volví en coche a mi casa, que está a unos 6,5 kilómetros al sur del bar. Al regresar del estacionamiento, Jason ya se había ido y también Jenan. Eso también había supuesto una buena noticia. Repasaba la noche mientras me acercaba a la casa de mi abuela, donde yo vivía. Estaba situada justo antes de llegar al cementerio de Tall Pines, del que sale una estrecha carretera comarcal de 2 carriles. Mi retatarabuelo había construido la casa y tenía ideas muy firmes sobre la intimidad, así que para llegar a ella tenías que salir de la carretera comarcal a la altura de la entrada de la finca, atravesar una zona de bosque y entonces alcanzabas el claro donde estaba la casa. Reconozco que no es ningún edificio histórico, ya que casi todas las partes antiguas han sido derribadas y reemplazadas a lo largo de los años, y desde luego tiene electricidad, sanitarios, aislamiento térmico y todas esas cosas modernas. Pero todavía conserva un tejado de estaño que brilla cegador los días del sol. Cuando hubo que reemplazar el tejado, yo quería ponerle tejas normales, pero mi abuela se negó, y aunque yo pagaba la obra era su casa, así que naturalmente se puso estaño. Histórica o no, yo llevaba viviendo en aquella casa desde los 7 años, y ya la había visitado a menudo antes de eso, así que me era muy querida. Era tan solo una vieja y amplia casa familiar, demasiado grande para la abuela y para mí, supongo. Tenía una amplia entrada cubierta por un porche enrejado y estaba pintado de blanco, porque la abuela era una tradicionalista de los pies a la cabeza. Anduve hasta la enorme sala de estar, llena de muebles deteriorados dispuestos a como nosotras más nos convenía, y crucé el pasillo hasta el primer dormitorio a la izquierda, el más grande. Adelaide Hale Stackhouse, mi abuela, estaba recostada en su alta cama, con 1 millón de almohadas rodeando sus flacos hombros. Vestía un camisón de algodón de largas mangas, a pesar del calor de aquella noche de primavera, y la lámpara de la mesita aún estaba encendida. Un libro descansaba sobre su regazo. Hola, dije. Hola, cielo. Mi abuela es muy pequeña y muy vieja, pero sigue conservando el pelo fuerte, tan blanco que casi muestra unos debilísimos matices verdes. Durante el día lo lleva recogido a la altura del cuello, pero de noche lo deja suelto o en trenzas. Miré la portada del libro. ¿Estás leyendo a Danielle Steele otra vez? Oh, esa mujer sí que sabe contar una historia. Los grandes placeres de mi abuela eran leer Danielle Steele, ver teleseries que a ella llamaba sus historias, y asistir a las reuniones del millar de clubes a los que, al parecer, había pertenecido durante toda su vida adulta. Sus favoritos eran los descendientes de los muertos gloriosos y la Sociedad Botánica de Brompton. «Adivina lo que ha pasado esta noche», dije. «¿El qué? ¿Has tenido una cita?» «No», respondí tratando de mantener una sonrisa en la cara. «Un vampiro ha venido al bar». «Oh, ¿y tenía colmillos?» Había visto sus colmillos brillar bajo las luces del estacionamiento, mientras los ratas lo desangraban, pero no había necesidad de explicarle eso a la abuela. Claro, pero estaban retraídos. Un vampiro aquí en Brompton. La abuelita no estaba nada contenta con el asunto. ¿Y ha mordido a alguien del bar? Oh, no, abuela. Simplemente se sentó y tomó un vaso de vino tinto. Bueno, lo pidió, pero no se lo tomó. Creo que solo buscaba algo de compañía. Me preguntó dónde se refugia. No creo que vaya a contarle eso a nadie. No, dijo la abuela, pensando en ello por un instante. Supongo que no. ¿Te gusta? Esa sí que era una pregunta difícil. Reflexioné un poco. No lo sé. Parecía bastante interesante, dije con cautela. Me encantaría conocerlo. No me sorprendió que la abuela dijera eso, porque las cosas nuevas le gustaban casi tanto como a mí. No era una de esas reaccionarias que pensaban que todos los vampiros estaban malditos sin siquiera conocerlos.
pero será mejor que me duerma ya. Estaba esperando a que llegaras para apagar las luces. Me incliné para darle un beso y dije, buenas noches. Entorné su puerta al salir y oí el clic de la lámpara apagarse. Mi gata, Tina, llegó de donde hubiese estado durmiendo hasta ese momento para frotarse contra mis piernas. La cogí en brazos y la acaricié un rato antes de sacarla para que pasara la noche afuera. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la mañana y la cama me llamaba. Mi cuarto estaba justo del otro lado del pasillo, respecto al de la abuela. Cuando usé por primera vez esa habitación, después de que murieran mis padres, la abuela trasladó hasta ella los muebles de mi cuarto de la otra casa para que me sintiera más a gusto. Y allí estaban todavía la cama individual y el tocador de madera blanca y la pequeña cómoda. Encendí mi propia lámpara, cerré la puerta y empecé a desvestirme. Me quedaban al menos 5 pantaloncillos negros y muchas camisetas blancas, ya que tendían a mancharse con suma facilidad. Y ni siquiera merecía la pena contar todos los pares de calcetines blancos que había enrollado en el cajón. Así que esa noche no era necesario hacer la colada. Y estaba demasiado cansada para ducharme. Me lavé los dientes y me desmaquillé. Me puse un poco de crema hidratante y me quité la cinta de la cabeza. Me metí en la cama con mi camisa de dormir de Mickey Mouse, mi favorita, que casi me llega hasta las rodillas. Me tendí de lado, como siempre, y disfruté del silencio de la habitación. Casi todo el mundo tiene el cerebro apagado a estas horas de la madrugada, y las vibraciones desaparecen. No tengo que rechazar ninguna intrusión. Con una paz así, tuve tiempo de sobra para pensar en los oscuros ojos del vampiro y deslizarme entonces en un profundo sueño causado por el agotamiento.